Buenas tardes, compañeros y docentes evaluadores. Somos el grupo 4 compuesto por Sofía Iturrieta, Francisco Jiménez, Francisca Jorquera, Gloria Larrondo, Emily Lipian, Vanessa Lizana, Javier Yancabur y Ángela López. Nuestra docente guía es la doctora Fernanda Mena y el tema que vamos a desarrollar corresponde a etiopatogenia y manejo de las reabsorciones internas. En cuanto a los principales temas a tratar en esta presentación son la definición de reabsorción radicular interna, factores asociados al origen de la reabsorción radicular interna, clasificación de la reabsorción interna, etiopatogenia, causas de la reabsorción interna, manejo y tratamiento y pronóstico de tratamiento. A lo largo de la historia de la odontología, se ha investigado en el área endodóntica sobre las reabsorciones radiculares, las cuales corresponden a lesiones asociadas a procesos fisiológicos o bien patológicos, donde se observa pérdida de estructuras como dentina, cemento o hueso, además de presentarse alteración del conducto radicular que clínicamente será visible como irregularidades e inflamación en la zona. Pese a las investigaciones y estudios existentes, aún existe desconocimiento sobre ciertas características como su etiología en concreto, siendo actualmente una lesión multifactorial y en ocasiones idiopática, y la patogénesis como tal, que también es incierta. Actualmente, como futuros odontólogos, nos vamos a enfrentar a este tipo de lesiones sobre los cuales debemos tener conocimiento y poder resolver de forma inmediata, brindando una solución atingente a la historia clínica individual de cada paciente. Es por lo anterior la importancia de poder realizar un correcto diagnóstico, diferenciando esta patología respecto a otras, con el fin de proporcionar el plan de tratamiento ideal al caso. ¿Qué es una reabsorción radicular interna? Esta corresponde al resultado de una lesión, irritación de la pulpa y al ligamento periodontal que se presenta como un defecto irregular en el conducto radicular causado por un daño en la predentina. Si bien la reabsorción interna en la mayoría de los casos es asintomática, existe un porcentaje mínimo de casos en donde sí presentan sintomatología. Si observamos la imagen, podemos darnos cuenta de que la primera evidencia de la lesión es la aparición de una zona rosada en la corona del diente, la cual representa el tejido pulpar hiperplásico vascularizado que ocupa la zona donde aparece la reabsorción y se muestra a través de la sustancia dental remanente suprayacente. Si se perfora hacia la corona, se observará dicha mancha rosada y el tejido metaplásico quedará expuesto al medio oral. Una vez expuesta la pulpa coronal, está frecuentemente necrótica, mientras que el segmento pulpar remanente permanece con vitalidad y responde a la sensibilidad pulpar. Factores asociados al origen de la reabsorción radicular interna. Respecto a los factores que están asociados al origen de la reabsorción radicular interna, se encuentran los trastornos hormonales como el hipertiroidismo, que puede mostrar más de una pieza dentaria afectada por el proceso. Así también, por otra parte, puede verse relacionado con las maniobras operatorias efectuadas por el clínico u odontólogo al efectuar un tratamiento, como sería aplicar escasa refrigeración al momento de realizar cavidades operatorias. También está la inadecuada protección pulpodentinaria y al realizar pulido excesivo de restauraciones que pueden desencadenar el inicio de la patología. Clasificación de las reabsorciones internas. Se ha clasificado en cuanto a dientes temporales y permanentes. En los dientes temporales se encuentra la idiopática, la cual es de origen desconocido. Están las infectadas, que se da al desarrollar una inflamación crónica con infiltración de linfocitos. Se puede originar por caries o traumatismos. Finalmente, la pospulpotomía, que se produce en casos de infección, traumatismo o fuerte medicación con grandes áreas de necrosis en la cámara pulpar, y se desarrollará un puente de dentina secundario, el cual puede sellar el muñón de la pulpa del conducto. En el caso de la reabsorción interna de dientes permanentes, las idiopáticas se dan cuando muchos dientes que están afectados sucesivamente al mismo tiempo sin causa conocida. La reabsorción de sustitución interna se caracteriza radiográficamente por un aumento de la cámara pulpar e histológicamente el diente puede presentar una metaplasia del tejido pulpar normal a hueso poroso. Y finalmente la reabsorción interna inflamatoria, que se caracteriza radiográficamente por un aumento del tamaño de la cámara pulpar e histológicamente se observa una transformación del tejido pulpar normal en el tejido de granulación con células gigantes. Etiopatogenia de las reabsorciones internas. En la literatura se describe la reabsorción radicular interna como una situación que no presenta una etiología estudiada a profundidad ni un mecanismo etiopatogénico conocido a profundidad. Según esto, una de las teorías más aceptadas proviene de los traumatismos, donde una zona de la pulpa coronal se necrosa y es infectada, trasladando los estímulos inflamatorios hacia la periferia y el interior, produciendo una reabsorción interna. Características histológicas. Los cambios vasculares que producen en la pulpa
producen hiperemia, lo que causa un aumento de la tensión de oxígeno, trayendo como consecuencia bajos niveles de pH, y de esta forma llegan numerosos macrófagos al sitio para iniciar el proceso de reabsorción. Las lesiones e irritaciones del hueso, dentina o cemento traen como consecuencia cambios químicos dentro de estos tejidos, dando como resultado la formación de células gigantes multinucleadas denominadas clastos. La célula clástica es la responsable de todo este proceso de reabsorción en conjunto con los monocitos y los macrófagos. Estas células dirigen una compleja interacción de sucesos biológicos a nivel molecular, implicando citoquinas, enzimas y hormonas que van a influir en el proceso de reabsorción. Entonces podemos decir que la reabsorción implica una interacción entre las células inflamatorias, células clásticas y la estructura del tejido duro, y en donde comúnmente las células involucradas en la reabsorción son denominadas odontoclastos y osteoclastos. Causas de la reabsorción interna. 1. Presión inducida en el ligamento periodontal asociada a tratamientos ortodónticos. Esta se verá influenciada bajo ciertos factores asociados tales como la magnitud de la fuerza aplicada, dirección del movimiento del diente, duración y método de aplicación de la fuerza, considerando si es constante o intermitente. 2. Traumatismos dientes reimplantados tardíamente. Los traumatismos ocasionan la aparición de reabsorción radicular a causa del daño a nivel del ligamento periodontal y por deshidratación del diente respectivamente. En casos de avulsión, la población no tiene el conocimiento de cómo proceder ante este acontecimiento. 3. Quistes y tumores. Ambos fenómenos patológicos generan reabsorciones radiculares de las piezas que se encuentran en la zona afectada. Dentro de los quistes y tumores más comunes suelen ser el quiste dentígero y el tumor odontogénico adenomatoide. Estas se detectan mediante un sector radiolúcido en radiografías y suelen estar acompañadas de calcificaciones y adelgazamiento de las paredes óseas. 4. Dientes adyacentes con forma anatómica alterada. La reabsorción radicular de una pieza dental puede ser debido a la diferenciación de los osteoclastos relacionado con la presión ejercida durante la erupción de una pieza adyacente de una raíz severamente curvada. 5. Dientes fisurados. 6. Productos químicos terapéuticos, tales como agentes blanqueadores con peróxido de hidrógeno e hidróxido de calcio usados en pulpotomía de dientes temporales, u otros productos como ácidos ortofosfóricos, selladores endodónticos, irrigantes como el eugenol y algunos procedimientos con uso inadecuado de sistemas rotatorios. 7. Enfermedades sistémicas y síndromes. Se ha visto que existe cierta relación entre algunas enfermedades con la reabsorción radicular. Estas son hiperparatiroidismo, osteoporosis y querubismo. Con respecto al hiperparatiroidismo, diversos estudios muestran que esta enfermedad suele producir reabsorciones internas y externas en gran parte de los dientes. El querubismo en la dentición temporal afecta la disposición de las piezas, mientras que la dentición definitiva afecta ocasionando agenesia, desarrollo rudimentario de los molares, dientes en forma anormal, raíces parcialmente absorbidas, erupción retrasada y dientes ectópicos. 8. Idiopática. Si en una reabsorción radicular no se identifica ningún factor etiológico, se aplica el término idiopática. De manera frecuente se producen reabsorciones radiculares en donde no existe historia de trauma, signo de infección, caries dental o enfermedad sistémica que pudiese haber afectado a la pulpa. Entonces, por factores desconocidos, se pueden haber dañado los vasos sanguíneos en el tejido pulpar y haber causado sangramiento intrapulpar. 9. Genética. Los factores genéticos también han sido causantes del desarrollo de la reabsorción interna. Según lo informado en unos estudios, dice que existe una relación entre el polimorfismo del gen de la interleuquina y la reabsorción radicular. Otros factores predisponentes con el bruxismo, que puede ser un posible factor de riesgo para generar una reabsorción radicular. Pacientes con bruxismo severo a largo plazo presentan una desaparición de la lámina dental dura, reabsorción de la raíz y lesiones periapicales o periodontales. 11. Traumas operatorios, producidos por las preparaciones cavitarias a alta velocidad, los procedimientos de colocación de coronas y las reabsorciones internas de los dientes preparados. Sus estudios concluyen que el trauma operativo puede haber sido producido o al menos contribuido en el proceso resortivo. 12. Pulpotomía. El traumatismo directo en la pulpa lleva consigo el desarrollo de reabsorción radicular interna.
Y por último, resección vital de raíces. Esto se basa en factores como el estado de la pulpa antes del procedimiento de resección, el uso del hidróxido de calcio como recubridor y el trauma del procedimiento de resección por sí mismo. Manejo y tratamiento. Cuando se habla del manejo y tratamiento de las reabsorciones internas, se relaciona con el control de los factores de estimulación, es decir, control de la infección intrapulpar, extirpación del tejido de granulación y relleno del defecto de resorción. Tan pronto se detecta la presencia de una reabsorción dentaria interna, la terapia endodóntica deberá ser instaurada para evitar su progreso y eliminar el tejido pulpar inflamado. Debemos saber que existen muchos materiales disponibles para llevar a cabo un plan de tratamiento. Algunas de ellas comienzan con MTA, cemento ionómero de vidrio, Super EVA, polímero plástico hidrófilo, cemento de óxido de zinc, eugenol y acetato de zinc, aleaciones de amalgamas, gutapercha termoplastificada y resina compuesta. La gutapercha es administrada mediante técnicas de inyección o también de condensación. Tratamiento endodóntico. La conducta clínica a seguir en estos casos es el tratamiento endodóntico convencional. Para aquello se debe ampliar el segmento del conducto, el cual se extiende desde la cámara pulpar hasta el área reabsorbida. Luego se precurvan las limas y se aplica abundante irrigación con hipoclorito de sodio al 2,5 o al 5,25%. El hipoclorito de sodio es un agente antimicrobiano que actúa de manera eficaz en tejidos necróticos y en la remoción de los restos pulpares que se encuentran dentro de los canales. Existen casos donde la lesión es muy extensa y no es posible eliminar todo el tejido de granulación en una sola sesión, por lo que es recomendable utilizar una medicación intraconducto con pasta alcalina de hidróxido de calcio durante 4 semanas con 2 o 3 cambios para inhibir la actividad y fijación de células plásticas y así poder remover este tejido de granulación con la ayuda de irrigantes en sesiones siguientes. El principal objetivo del hidróxido de calcio es controlar la hemorragia y necrosar el tejido residual de la pulpa para que éste sea más soluble al hipoclorito de sodio, y esto se logra mediante los efectos de disolución de la materia orgánica, antibacteriano, antiinflamatorio y estimulante de reparación de los tejidos que posee el hidróxido de calcio. Luego, una vez limpio y conformado el conducto radicular, se deberá obturar el mismo, sellando el canal de manera tridimensional, idealmente usando una técnica de gutapercha plastificada. También se pueden combinar técnicas para rellenar las diferentes porciones del conducto. En el tercio apical se puede utilizar la técnica de compactación lateral y en el sitio del defecto una técnica de gutapercha termoplastificada o bien una técnica de gutapercha reblandecida o eucopercha. En tanto, se puede optar por la utilización de un sistema obturador con gutapercha flow o un sistema evolucionado que es el Gutaflow. Cabe destacar que el tratamiento de la reabsorción interna puede verse afectado por 2 factores. Uno de ellos es que el área de reabsorción sea inaccesible a la limpieza, con formación normal y la obturación, y el otro es la extensión correcta de la reabsorción, la cual no puede ser estimada mediante una radiografía, ya que es una imagen bidimensional de un objeto tridimensional. Finalmente, el tratamiento se considerará exitoso cuando haya ausencia de síntomas y signos clínicos de infección en un diente sin evidencia radiográfica de compromiso periodontal. Alternativas de tratamiento. La reabsorción interna perforante puede complicar el pronóstico del tratamiento endodóntico debido al debilitamiento que existe en la estructura dental remanente y la posible afectación y daño periodontal. Sin embargo, el biomaterial empleado para el tratamiento puede influir en el pronóstico del diente. Actualmente, las técnicas de tratamiento endodóntico regenerativo se presentan como otra alternativa de tratamiento. En los casos que exista comunicación con el periodonto, la opción quirúrgica deberá implementarse pudiendo utilizarse el agregado de dióxido mineral, MTA, en el sitio del defecto. El MTA es un material favorecedor de la reparación de las lesiones gracias a las propiedades de biocompatibilidad, buen sellado, bactericida, radiopacidad, osteogénico, cementogénico y regenerador de la nueva inserción del ligamento periodontal, lo cual aporta un beneficio en estos casos clínicos.
Existen situaciones clínicas que provocan una comunicación externa con el tejido periodontal que requerirán de otras formas de abordaje clínico, tales como el abordaje quirúrgico, eliminación de tejidos de granulación circundante, aplicación de ácido tetracético, agregado de relleno óseo e incluso membrana de contención. También existe como material alternativo para el tratamiento de las reabsorciones internas el biodentín, el cual, al ser un material biocompatible y poseer una respuesta biológica reparativa a nivel pulpar y a nivel de los tejidos periodontales, junto con una actividad osteogénica y cementogénica, permite ser usado como un sustituyente dentario, haciendo posible su uso en perforaciones, apexificaciones y en el relleno del conducto radicular, donde el biodentín va a proporcionar una mayor resistencia, ya que va a reforzar las paredes del conducto radicular que están debilitadas a causa de la reabsorción interna, favoreciendo a su vez el tratamiento de la reabsorción. Luego de la intervención, los controles radiográficos serán indispensables en el tiempo para observar la evolución del caso. En conclusión, las reabsorciones radiculares internas en la odontología son un fenómeno poco común y un desafío en la práctica endodóntica. Es necesario tener un manejo diferente al tratamiento convencional usado en endodoncia. Debido al carácter asintomático que presenta esta patología, es necesario el diagnóstico precoz mediante el uso de radiografías y tomografías computarizadas, posibilitando un tratamiento inmediato, evitando de esta manera la pérdida de las piezas dentarias afectadas por este proceso de reabsorción. Con respecto a su etiología, se concluye que son numerosas causas que pueden conducir a una reabsorción, tales como ya se mencionaron anteriormente: tratamientos de ortodoncia, traumatismo, dientes con anatomía alterada, dientes impactados, quistes, tumores, productos químicos, entre otros. En base a los tratamientos y manejos de estas reabsorciones, existe una diversidad de posibilidades en la actualidad, como son materiales nuevos incorporados en el mercado, una intervención inmediata del tratamiento endodóntico, la obturación tridimensional del sistema de conductos radiculares tras la aplicación de medicamentos intraconductos durante varias semanas y la obturación de conducto con gutapercha termoplástica. Sea cualquiera de estos usado para el manejo y tratamiento de la reabsorción dentaria interna, es importante entender que es un procedimiento viable que necesita de protocolos estandarizados y respetados, donde debe existir una correcta preparación químico-mecánica, una eficiente obturación acompañada de una buena restauración post-endodóntica basada en sólidos principios, los cuales nos indicarán un buen pronóstico predecible y favorable. Aquí presentamos la bibliografía de nuestra presentación.